¿Y si la mayor barrera para la libertad africana no fuera externa, sino que habita en la propia mente de su pueblo? Esta es la pregunta incómoda que pocos se atreven a enfrentar, pero que hoy resuena con fuerza en todo el continente. Ibrahim Traoré no es un político tradicional ni un diplomático de sonrisa fácil. Es un soldado, y sobre todo, un hijo de África que ya no soporta ver a los suyos sufrir mientras las riquezas del país benefician a otros. Su lucha no es solo contra los poderes extranjeros, es contra la resignación y el miedo que se han infiltrado en el corazón de su gente. Porque a veces, los verdaderos enemigos no están fuera. A veces, es el propio pueblo quien, por miedo, costumbre o desconfianza, termina perpetuando su propia opresión. Traoré ha vivido en carne propia el dolor de ver a su gente defender a quienes los explotan, rechazar las oportunidades de cambio y aferrarse a cadenas mentales heredadas durante generaciones. Lo que más le duele a Traoré no son las amenazas externas, ni las sanciones, ni siquiera la hostilidad de potencias extranjeras. Es la autonegación, la falta de fe en la capacidad propia, el escepticismo de sus hermanos y hermanas que han aprendido a ver lo occidental como superior y a subestimar lo africano. Ignorar este problema es condenar a África a un ciclo de pobreza, dependencia y humillación que se transmite de padres a hijos. Si el pueblo africano no rompe primero sus cadenas internas, ninguna independencia será real, ninguna riqueza quedará en casa, y ninguna dignidad será posible. Para entender cómo se ha sembrado esta mentalidad y cómo puede transformarse, es necesario mirar atrás y analizar la historia y el presente de Burkina Faso y de todo el continente africano. Descubramos juntos cómo la dependencia mental y económica se fue tejiendo en la historia africana y por qué hoy representa el desafío más urgente que debe enfrentar su pueblo. ¿Cómo se instala una jaula invisible en la mente de un pueblo que tiene oro, cultura y potencial inmenso? No se trata de cadenas que se ven, sino de una prisión mental y estructural diseñada para que los africanos duden de sí mismos, de su valor y de su capacidad para ser dueños de su destino. Imagina esto: las armas que matan a los africanos no son fabricadas en Burkina Faso. Son vendidas por los mismos países que se presentan como aliados y protectores. Nos ofrecen ayuda con una mano, pero arman a quienes nos destruyen con la otra. Burkina Faso, un país con tierras fértiles, capaz de alimentar a medio continente africano, aún lucha para que su gente tenga lo básico: arroz, hospitales, medicinas. ¿Cómo puede ser esto posible en una tierra tan rica? La respuesta está en el sistema educativo y mediático, cuidadosamente programado para moldear la mente de las nuevas generaciones. Se les enseña a admirar todo lo extranjero, a soñar con París, con Nueva York, a vestirse como europeos, a despreciar su propia historia, sus lenguas, sus héroes. Los niños crecen aprendiendo que lo suyo es inferior, y que el éxito solo existe fuera de África. La dependencia no termina ahí. La moneda que usamos, el franco CFA, no es nuestra. Se imprime y se controla desde fuera del continente. Nuestros contratos mineros, nuestras riquezas, nuestros recursos estratégicos. Todo se negocia en oficinas lejanas, casi nunca en beneficio propio. Y cada vez que ha surgido un líder dispuesto a cambiar el sistema, la respuesta ha sido brutal. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Gaddafi. Todos intentaron romper el ciclo de dependencia y pagaron con la vida. Cualquier africano que sueñe con soberanía real es tachado de extremista, de dictador, y rápidamente eliminado o silenciado. Si no reconocemos esta raíz psicológica y estructural del problema, cualquier revolución será solo superficial. No basta con expulsar al extranjero. Debemos arrancar la mentalidad de dependencia y autonegación que ha sido sembrada dentro de nosotros. Pero el obstáculo más grande no es solamente lo que viene de afuera, sino la forma en que aprendimos a vernos a nosotros mismos. El siguiente paso es entender cómo esta mentalidad limita nuestras decisiones todos los días. ¿Por qué tantos africanos defienden a sus propios opresores y critican a quienes luchan por su libertad? Esta pregunta,
tan dolorosa, revela el conflicto más profundo que enfrentamos: la esclavitud mental y la autonegación arraigadas en lo más hondo de nuestro ser colectivo. Ibrahim Traoré lo ha vivido en carne propia. Ha sentido el dolor de ver a su propio pueblo alzar la voz en defensa de Francia y sus intereses, mientras rechazan las reformas que podrían liberarlos, por miedo, por costumbre o por la creencia falsa de que solos no podemos sobrevivir. ¿Cómo se explica este fenómeno? Es como si las cadenas fueran tan viejas que parecen invisibles, y quien intenta quitarlas es visto como el enemigo. No es solo presión externa. La resistencia nace dentro de nuestras propias casas y comunidades. Hay críticas constantes, sabotajes disfrazados de prudencia y una desconfianza casi automática hacia cualquier cosa que provenga de los nuestros. Se escuchan frases como: «Eso aquí no funcionará», «Las empresas extranjeras saben más», «Mejor lo dejamos como está». Se siembra la duda en lugar de la esperanza. Traoré siente la herida más profunda cuando ve a la juventud idolatrar marcas y celebridades extranjeras. En redes sociales, muchos jóvenes conocen mejor a políticos franceses, futbolistas europeos o estrellas americanas que a los héroes de su propio país. Camisetas con mensajes como «Amo París» abundan, pero hay vergüenza de vestir ropa tradicional o de pronunciar con orgullo el nombre de un científico local. ¿Y qué ocurre en las cosas más esenciales? Un ejemplo desgarrador. En un hospital público sin medicinas, una madre llora porque su hijo muere de una enfermedad prevenible. Burkina Faso posee oro, algodón y tierra fértil, pero ni siquiera puede garantizar medicinas para salvar a su infancia. ¿Cómo se explica tal contradicción, sino por una aceptación resignada del sufrimiento? La conspiración más poderosa no es la que se trama en reuniones secretas en Europa, sino la que logra que todo esto parezca normal. Que la gente acepte la pobreza, la dependencia y el despojo como el orden natural de las cosas. Que se crea que exigir dignidad es imposible, y que todo intento de rebelión está destinado al fracaso o es peligroso. Si no rompemos esta cadena mental, África está condenada a repetir el ciclo de dependencia y frustración. No solo perderemos recursos, perderemos la dignidad y el futuro de nuestros hijos. La esclavitud más difícil de romper es la que convence al esclavo de que la libertad es una amenaza. Pero existe otra opción: transformar el dolor y la frustración en una fuerza capaz de cambiarlo todo. ¿Cómo puede un pueblo reencontrar su esperanza y su poder interior? Eso es lo que descubriremos a continuación. ¿Qué sucede cuando un pueblo, de verdad, decide dejar atrás la sumisión mental y luchar por su dignidad? Imagina a un líder que sacrifica su comodidad, su riqueza, incluso su seguridad personal, todo para priorizar el bienestar de su pueblo. Ibrahim Traoré ha dado ese paso, enfrentándose a la incomprensión de quienes prefieren lo conocido, incluso si eso significa seguir siendo dependientes y sumisos. Pero el mayor peligro no siempre viene de fuera. Muchas veces, los enemigos internos, disfrazados de compatriotas, terminan siendo las mejores herramientas de los opresores. Son ellos quienes sabotean los cambios, quienes siembran la duda y el miedo, quienes repiten que nada va a cambiar y que siempre necesitaremos del extranjero. Esta traición interna es la que realmente puede hundir una revolución. Sin embargo, hay algo que ningún enemigo, interno o externo, puede destruir: la fuerza de las ideas. Porque esta lucha no se trata de un solo hombre, ni siquiera de una generación. Es una semilla plantada en millones de mentes, que florece cada vez que alguien se niega a aceptar la humillación como destino. Si imaginamos un futuro donde la autonegación persiste, veremos escuelas enseñando una historia ajena, hospitales vacíos y jóvenes huyendo de su tierra porque sienten que nada les pertenece. Pero si nos atrevemos a abrazar el cambio, podríamos ver escuelas que enseñan la verdadera historia africana, hospitales bien equipados y jóvenes que crean y sueñan en su propio país. Sería el renacer de la autoestima, la dignidad y el orgullo nacional. No obstante,
La advertencia es clara. Si el líder cae, que la lucha siga. Si lo eliminan, que las ideas sigan creciendo y multiplicándose. Porque rendirse ante la presión o la división interna es, en realidad, entregar el futuro a los mismos poderes de siempre. Resistir, en cambio, puede liberar no solo a Burkina Faso, sino inspirar a todo el continente africano. El destino de la revolución no puede depender de una sola persona. ¿Qué puede hacer el pueblo, aquí y ahora, para asegurar que las ideas de libertad y dignidad sobrevivan a cualquier adversidad? Ahora, exploremos acciones concretas que cada ciudadano puede tomar para que la revolución continúe viva, incluso ante la ausencia de su líder. La revolución comienza en cada hogar, cada escuela, cada acto de orgullo y unidad. No es solo una batalla de fusiles y discursos. Es una transformación diaria, silenciosa y profunda, que exige valentía de todos nosotros. El primer paso es dejar de creerse las mentiras. Pregúntate, ¿por qué valoramos más lo extranjero que lo nuestro? ¿Por qué repetimos, sin pensar, que no podemos solos? Solo cuestionando con honestidad y buscando la verdad, vamos a romper el ciclo de dependencia. No debemos caer en las trampas de la división. Nuestra fuerza está en la unión más allá de religión, etnia o región. Las fronteras artificiales y los prejuicios son herramientas del opresor para mantenernos débiles. Cuando nos unimos, nadie puede vencernos. Recuperemos el orgullo de ser burkineses y africanos. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia. Estos son tesoros, no cargas. Enseñemos a nuestros hijos a amar sus raíces y a llevar su identidad con la cabeza en alto. El mundo nos respetará solo cuando nosotros mismos nos respetemos primero. Debemos convertirnos en productores, no solo consumidores. Construyamos, inventemos, transformemos lo nuestro. Cada pequeña empresa, cada cosecha procesada en el país, cada idea desarrollada aquí, es un paso hacia la verdadera independencia. Dejemos de esperar soluciones de afuera y convirtámonos nosotros mismos en la solución. La revolución necesita protección. No caigamos en provocaciones, ni en el caos que buscan sembrar los enemigos de África. Aprendamos a reconocer a los agentes externos y a quienes, desde dentro, trabajan para sabotear nuestro futuro. La vigilancia y la disciplina son esenciales para no perder lo que estamos construyendo. El compromiso debe ser mutuo. Yo, como líder, juro luchar por nuestro pueblo con cada fibra de mi ser. Pero el pueblo también debe comprometerse a defender y continuar el cambio, incluso cuando las dificultades parezcan insuperables. La liberación no es tarea de un solo hombre, sino de todos nosotros juntos. Si no asumimos este compromiso hoy, perderemos la oportunidad histórica de cambiar el destino de Burkina Faso y de toda África. No podemos permitir que el miedo ni la duda nos paralicen. El reto es inmenso, sí, pero el resultado puede ser más grande que cualquier amenaza o sacrificio. Porque lo que está en juego es el derecho de nuestros hijos a vivir con dignidad y orgullo en su propia tierra. Ahora te preguntarás, ¿cómo se ve este cambio en la vida real? Veamos juntos el impacto que pueden tener nuestras acciones cuando el pueblo decide ser dueño de su destino. La historia la escriben los pueblos que deciden despertar. ¿Serán ustedes quienes cambien el rumbo o quienes sigan repitiendo el guión de la resignación? Hoy, más que nunca, nuestra dignidad, nuestro porvenir y el respeto de generaciones enteras dependen de lo que hagamos aquí y ahora. No se trata solo de rechazar cadenas externas, sino de arrancar primero las que hemos dejado crecer en nuestra mente y nuestro espíritu. Durante demasiado tiempo, hemos esperado soluciones de fuera, creyendo que la salvación llegaría disfrazada de ayuda o inversión extranjera. Pero ninguna potencia vendrá a rescatarnos de la pobreza mental ni a devolvernos el orgullo nacional. Esa tarea solo nos corresponde a nosotros, hijos e hijas de esta tierra. Cada decisión individual cuenta. Cada vez que eliges defender lo nuestro, celebrar a nuestros héroes y apostar por la autosuficiencia,
das un paso hacia la liberación real. Pero cada vez que caemos en la autonegación, cada vez que dudamos de nuestro propio valor, perpetuamos el ciclo de dominio y pérdida. No podemos permitirnos esperar más. El futuro de nuestros hijos se juega en este preciso instante. No es solo una cuestión económica, es la dignidad de todo un pueblo la que está en juego. Por eso, hoy, el llamado es claro y urgente. Despertemos juntos. Rompamos la dependencia, rechacemos la vergüenza y abracemos la responsabilidad de escribir una nueva página en la historia de Burkina Faso y de África. ¿Están listos para mirarse en el espejo con orgullo y decir: ¿fuimos la generación que se atrevió a cambiarlo todo?